tal? Seguimos en nuestro estudio de la doctrina de la Biblia, lo que hemos llamado en la teología sistemática la doctrina de la bibliología. Así que espero que estás aprendiendo y estamos estudiando juntos, profundizando en lo que la Escritura y también hombres de Dios nos han enseñado acerca de esta doctrina que es tan fundamental, tan importante para nuestra fe. Así que quiero que continuemos, que podamos en este nuevo video seguir avanzando en nuestro aprendizaje acerca de esta doctrina fundamental. Así que te animo a tener tu Biblia, te animo a tener donde anotar y sobre todo tener un corazón dispuesto. Así que vamos a seguir adelante y vamos a continuar con esta enseñanza que es tan importante para nuestras vidas. Voy a presentarte entonces ahí nuestro PowerPoint, nuestra presentación, y vamos a hablar acerca de lo que es la inspiración. ¿Qué tan importante es hablar acerca de la inspiración? Hemos hablado acerca de la revelación y hemos hablado de la revelación especial, hablando acerca de la palabra de Dios, de cómo Dios no solamente nos ha dado información acerca de Él. ¿Te acuerdas que decíamos que la revelación no es solamente proposicional, sino que también es personal? El propósito de Dios es redimirnos para tener una comunión con nosotros. Y ese es el plan de Dios y el plan maravilloso de Dios. Así que vamos a hablar acerca de la inspiración. Y al igual que la revelación, de la misma manera que cuando la gente o los creyentes le preguntan ¿qué piensa acerca de la Biblia?, las personas responden, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y pareciera una respuesta correcta, pero queda en la superficialidad. ¿Sabes por qué? Porque vivimos momentos muy difíciles, en el cual necesitamos precisar lo que realmente la Biblia dice acerca de lo que es su palabra. Cuando hablamos acerca de la Biblia, yo puedo decir, yo creo que la Biblia es inspiración divina. Yo creo que la Biblia yo creo que en la inspiración de la Biblia. Pero para el día de hoy necesitamos ser más claros en relación a qué es para nosotros inspiración. ¿A qué llamamos inspiración? Puede ser que para algunos inspiración quiere decir las ideas que están contenidas en las Escrituras. Para otros pueden decir que la inspiración tiene que ver con algunas partes de la Escritura, no con todo el contenido de la Escritura. ¿Te diste cuenta? De repente por ahí podemos decir que sí, todos los aspectos que nos hablen acerca en un sentido del propósito de Dios son inspirados, pero aquellos que tienen que ver con aspectos y datos geográficos, etcétera, etcétera, pues ahí no es necesario hablar de la inspiración. Todo esto se viene ya dando hace muchísimos años y según Erickson, por ejemplo, él menciona lo siguiente. Él dice que hoy es uno de los debates fuertes que hay en relación a lo que las personas piensan del grado de inspiración o del grado en el cual la escritura está inspirada. ¿Hasta qué grado las escrituras están inspiradas por Dios? ¿Hasta qué grado? ¿En total? ¿Todo el contenido? ¿De Génesis hasta Apocalipsis? Según Ryrie, nos habla acerca de esa poca uniformidad cuando aquellas personas que se dicen defender las escrituras discrepan en su definición de lo que es la inspiración. Entonces, por lo tanto, sería importante responder esta pregunta. ¿Qué es la inspiración bíblica? ¿Qué es la inspiración bíblica? Pero también considero que es importante, además de estas dos cuestiones que nos colocan sobre la mesa estos dos teólogos muy reconocidos, es hablar acerca de qué es lo que Dios ha inspirado a los escritores, los escritos o los lectores, a quienes Dios ha inspirado. Y en esto radica también la importancia que tiene la doctrina de la inspiración. ¿Sabes? Cuando hablamos acerca de la inspiración, hablamos que la inspiración tiene una relación directa, una relación proporcional con lo que es la naturaleza de la escritura, la naturaleza de la revelación especial. Y podríamos decir lo siguiente: la inspiración es necesaria
para confirmar la naturaleza de la revelación especial de Dios a través de las Escrituras. Por lo tanto, la Biblia es palabra de Dios y no de hombres. Eso lo hemos hablado acerca de la revelación. Y eso no significa que Dios no utilice personas para soplar en ellos su palabra. Pero también podemos decir lo siguiente: la Biblia es palabra de Dios en tanto que es inspirada por Dios. Una vez más, la Biblia es palabra de Dios en tanto que es inspirada por Dios. Y vamos a ir definiendo. Acá tenemos en la pantalla una definición de lo que es la palabra inspiración. Y viene del latín inspirare, que significa soplar, exhalar, pero exhalar dentro de algo. Es el acto por el cual Dios pone su aliento, su espíritu, su neuma dentro de su autorrevelación. De su autorrevelación, es decir, Dios por medio de la inspiración va a hacernos llegar a nosotros lo que Él quiere que nosotros conozcamos acerca de Él. Sabes, esto es muy importante entender en cuanto a la definición de la palabra inspiración. También podemos usar el término griego que es teumneustos, que significa el soplo divino. El soplo divino, en otras palabras, Dios exhala su palabra. Dios sopla su palabra en aquellos hombres que van a escribir su palabra, que van a registrar todo cuanto Él quiso darnos a conocer a nosotros. Y hay un texto muy importante en la Escritura sobre la cual se basa la doctrina de la inspiración. Hay muchos más, pero uno de los textos más importantes es 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Yo lo tengo en la nueva versión, la nueva traducción viviente, y dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Fíjate las palabras que yo he subrayado. Y dice ahí: toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí hay una frase muy importante en este texto cuando comienza hablando acerca de la totalidad de toda la Biblia. Seguramente en este tiempo que se escribe 2 de Timoteo, que Pablo lo escribe aproximadamente sobre los años 60-64, ya había varios textos del Nuevo Testamento que habían sido ya escritos. Probablemente el Evangelio de Lucas ya había sido escrito, y también Pedro va mencionando acerca de los escritos de Pablo como escritura. Es decir, la iglesia del Nuevo Testamento ya reconoce los libros, las cartas del apóstol Pablo como escritura, como palabra de Dios, como inspiración divina. Así que tenemos todo el Antiguo Testamento, los libros también del Nuevo Testamento que se empiezan a escribir. Tanto en relación a todo este contenido, la Biblia afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, podríamos afirmar que los 66 libros de la Escritura son inspirados por Dios. Son inspirados por Dios. ¿Sabes? Vamos a citar a Ryrie en este sentido para ir entendiendo un poquito más acerca de la doctrina de la inspiración. En primer lugar, Ryrie nos afirma que la doctrina de la inspiración brota de la enseñanza bíblica. No es una imposición teológica. No es que los teólogos trataron de imponer este concepto y estas ideas, sino que brota de la Escritura. Y lo vemos ahí, que toda la Escritura que dice es inspirada por Dios. Inspirada, soplada. Y de esa manera podemos encontrar que esta es una doctrina que se encuentra en la enseñanza de la palabra de Dios. También la palabra toda escritura aquí podemos decir que significa en griego grafé y significa
una escritura sagrada, una escritura sagrada. Ya desde aquí podemos entender que aquí se refiere que toda la escritura en la Biblia tiene un origen divino. Tiene un origen divino, no un origen humano. Y es importante considerar aquí entonces la magnitud, el alcance de todo el contenido de la escritura. Toda la Biblia, podemos decir, ha sido inspirado por Dios. Por lo tanto, si Dios ha soplado su palabra, toda la Biblia es el resultado del aliento divino. Toda la Biblia es el resultado del aliento divino. Quiero que podamos seguir trabajando en este concepto de la definición de inspiración. Cuando hablamos acerca de la inspiración, estamos hablando que Dios actúa. Él toma acción, Él opera, Él influencia. Por eso hablamos de algo exterior, algo que viene sobre el hombre, algo que Él no puede hacerlo sin esa influencia externa que viene a Él. Y aquí es importante entender este concepto. Vamos a leer la definición. Dice, es la operación divina ejercida sobre los autores humanos, por la cual Dios le revela el mensaje a escribir. ¿Te das cuenta? Aquí hace un énfasis de la persona de Dios, de la influencia que Dios opera en aquellos hombres que van a producir y registrar la escritura. Les revela su mensaje, les da a conocer lo que Él quiere que nosotros conozcamos y sepamos de Él. Pero no solamente vemos aquí que va actuando la inspiración principalmente en aquellos hombres que Dios va a escoger para soplar en ellos su palabra, sino en segundo lugar, fíjate ahí el detalle, custodia su trabajo para que no haya errores. Y aquí vemos la obra de la inspiración en segundo lugar en el escrito, en el proceso que va a tomar que se registren las palabras de Dios. No es un dictado. Rechazamos ese concepto de que Dios dictó y los hombres, los autores de la Biblia, simplemente copiaron lo que Dios dijo. No, aquí estamos entendiendo que Dios sopló su palabra, ¿ok? Que Dios trajo esa escritura, esa revelación en el corazón y en la mente de ellos, pero que Dios va a dirigir la mente de ellos para que ellos escojan las palabras y la forma como Dios quiere exactamente que se comunique su palabra a la humanidad, a nosotros, ¿verdad? Y de esta manera va Dios custodiar su trabajo para que no haya errores, de tal manera que podamos nosotros tener esa confianza de que tenemos en nuestra mano la palabra de Dios inerrante. Pero déjame decirte algo, aquí Dios va a respetar la personalidad del autor. Dios no va a alterar el estilo personal en la confección de esta escritura del original. Claro, aquí vamos a ver diferentes estilos. Los estilos de los libros poéticos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Los libros narrativos históricos que tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento. Así como las cartas y los libros proféticos, cada autor con un estilo totalmente personal y diferente. Y aquí vamos a ver cómo Dios va a ir guiando, va a ir como guía una nave en medio del mar y el viento está soplando el velero y va llevando y conduciendo al velero hacia la dirección que quiere. Y en este caso Dios va a guiar la mente de estos hombres, va a soplar y va a conducirles para que cada palabra, su mensaje llegue a nosotros de la manera que Él quería transmitirnos, con esa veracidad, con esa infalibilidad, con esa inerrancia. Por lo tanto, podemos decir que es el resultado del aliento divino. Y eso nos permite tener una confianza absoluta en la palabra de Dios, que es viva y eficiente y operante para nuestras vidas. Qué maravilloso, ¿verdad? Entender acerca de lo que es la doctrina de la inspiración. La inspiración de Dios
cómo se ha dado a lo largo de todos los años que ha tomado la Biblia, ¿verdad?, para que nosotros podamos tenerla el día de hoy. Por lo tanto, rechazamos que la Biblia sea un dictado. Dios va a tomar a aquellos hombres y a través de su personalidad, a través de esas características que trae cada uno de ellos, ¿verdad?, su trasfondo, capaz su preparación, su conocimiento, su experiencia, ¿verdad?, se va a reflejar, su sensibilidad se va a reflejar en los escritos que hoy tenemos de parte del Señor. ¿Sabes? Aquí puedo citar a Ryrie en este momento y él dice: Dios dirigió a los hombres para que ellos escribieran su mensaje en la Biblia. Fíjate lo que tenemos aquí en la pantalla. La palabra inspiración habla acerca de ese proceso que utiliza el Espíritu Santo para supervisar la producción de la Escritura. ¿Sabes? Esto nos garantiza la inerrancia de la Escritura. Algunos han pensado, bueno, mira, estos hombres, ¿qué podían saber de geografía? Estos hombres que escribieron partes de la Escritura, ¿qué podían saber de las ciencias médicas, de la astronomía, ¿verdad?, de la historia? Y sin embargo, aquellos hombres escribieron lo que Dios quería darnos a conocer y Dios custodió. Dios va a custodiar para que la palabra de Dios llegue a nosotros de una manera fidedigna a través de la producción de estos hombres. Así que Dios no dictó el manuscrito, sino que les reveló su verdad y les mostró cómo debían comunicarla, de qué manera tenían que dirigirse. Y hay tonos de la Escritura donde son amonestaciones, hay tonos de la Escritura donde son reprensiones, son juicios, son declaraciones, son ay de la Escritura. Y eso es lo que nosotros tenemos que recibir y percibir de la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? No hay nada igual a la Escritura. Por eso decimos que la Escritura es singular. No hay ningún escrito en el mundo que el hombre haya producido que tenga tal comparación con la Escritura. Y esto nos debe llevar a un respeto tremendo de lo que Dios nos ha dado en su palabra. Así que Dios custodió y Dios cuidó para que esta palabra de Dios llegue a nosotros sin error. Pero esto obviamente podemos decir que solamente se refiere a los escritos originales. Lamentablemente, hoy no tenemos escritos originales. Hoy no hay manuscritos originales, tenemos copias, cientos de copias de aquellos manuscritos originales. Vamos a hablar más adelante acerca de la historia del canon y todo esto, pero podemos entender que cuando hablamos acerca de este aspecto, podemos estar confiados de que Dios ha custodiado aún en ese detalle. A pesar de que no tenemos manuscritos originales, la cantidad de copias es una garantía, es una evidencia de cómo a lo largo de los años, de cientos de años, incluso podemos hablar de miles de años, la palabra de Dios se ha mantenido fiel y se ha preservado. Por eso decimos que la Biblia, si bien es cierto, Dios usó personas, pero es una obra, o mejor dicho, es de autoría divina, es sobrenatural, tiene un origen divino y de tal manera podemos descansar que a nosotros llega de una manera fidedigna. A pesar de todo esto que la Biblia nos habla acerca de la Escritura, se han dado muchas teorías acerca de lo que es la inspiración. Por eso es preciso cortar, como dice la Escritura, donde tenemos que cortar y ser claros y exactos. Pero es importante mencionar algunas de estas teorías que se han dado alrededor del concepto de la inspiración. Teorías erróneas. En primer lugar tenemos la teoría natural. ¿Qué quiere decir la teoría natural? Nos dice que la Biblia es un producto humano. Al igual que cualquier otro libro, la Biblia no tiene nada de especial, no tiene nada de sobrenatural. Es un libro producido por gente genios, ¿verdad? Gente dotada, ¿verdad?
que tiene ciertas cualidades personales y que ha producido, al igual que la Biblia, otros libros sagrados, otros libros de la literatura, ¿verdad? Y que son tan comparables como la Biblia. Así que no hay nada de sobrenatural en la Escritura. Sin embargo, preguntamos entonces, ¿qué libro, como la Biblia, contiene 66 libros que guardan una unidad única y una coherencia tremenda, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablándonos de la historia de la redención, hablándonos y revelándonos a Cristo? ¿Qué otra obra que podamos reunir, podamos traer de cualquier biblioteca y juntar libros de diferentes autores que se escribieron en diferentes fechas, ¿verdad? Que trataron de diferentes temas, que podamos conseguir una armonía, una coherencia, una unidad? Imposible. Solo la Biblia tiene esa singularidad, ¿verdad? ¿Y dónde están aquellos hombres que se dice que escribieron la Biblia y que, al igual que cualquier otro libro, tiene el mismo origen? ¿Dónde están? ¿Dónde podemos seguir escuchando de esos libros? Si tú puedes meterte a leer algunos libros, por ejemplo, que le llaman sagrados, de pronto ver los libros Vedas, ¿no es cierto?, del hinduismo, o el Corán, que es prácticamente una copia de partes de la escritura, ¿verdad? O de pronto hablar no sé, del taoísmo o de otros libros sagrados, te vas a dar cuenta que se contradicen, que están llenas de errores, ¿verdad? Y que no guardan esa unidad y esa singularidad que tiene la Escritura. En segundo lugar, la teoría mecanicista, es decir, que Dios simplemente les dictó y que aquellos hombres que escribieron la Biblia simplemente transcribieron exactamente lo que Dios les dijo que dijeran. Y eso lo rechazamos porque vemos diferentes estilos en la Escritura, diferentes estilos de los escritores, esa sensibilidad con la cual ellos transmitieron el mensaje de Dios, pero también transmitieron a través de sus estilos. Y puedes ver también esa diferencia, ¿verdad?, de aquellos hombres que, como Pablo, conocían la Escritura y tenía un estilo más pulido que Pedro, por ejemplo, que a pesar de que era un hombre del vulgo, escribió cosas tan profundas en la palabra de Dios y en sus dos epístolas, hablando de la persona de Cristo. Sin embargo, diferentes estilos de estos autores. Está la inspiración conceptual. ¿Qué quiere decir la inspiración conceptual? Ellos dicen que la inspiración solamente alcanza a los conceptos, no a las palabras. Es decir, Dios sopló ideas y aquellos hombres la escribieron. Obviamente aquí estamos hablando que si uno puede transmitir los conceptos por medio de palabras, ¿no es cierto? Y si yo expreso los conceptos por medio de palabras, las palabras pueden equivocarse, las palabras pueden errar, y eso significa que los conceptos también estarían equivocados. ¿Te das cuenta que aceptar esta teoría nos lleva a aceptar que la Biblia contiene errores? Y eso no es lo que dice la Biblia. Está la teoría de la inspiración parcial. Es decir, acepta que cierta parte de la Escritura es inspirada en lo que respecta a temas del propósito divino, pero aquellas partes que tienen que ver con la historia, con la geografía, no le dan ese valor de la inspiración divina, sino simplemente es algo que se registró, pero que no viene guiado y escogido, dirigido por Dios. Así que solo partes. Y en este punto tenemos que preguntarnos, ¿y entonces quién decide qué es inspirado y quién decide qué no es inspirado? Y eso nos abre a la posibilidad también de que contenga errores la Escritura. Grado de inspiración. No está en la pantalla, pero lo menciono vinculado a esto, a lo que ha devenido a esta teoría de inspiración parcial, el grado de inspiración. Hay varios teólogos que vas a encontrar en la biblioteca y vas a leer, y de pronto te vas a encontrar con frases donde es el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. El Señor Jesús habló acerca de esas enseñanzas del reino. Por lo tanto,
lo que el Señor Jesús dijo en el en el monte de las bienaventuranzas, tienen mayor grado de inspiración que aquellas palabras que se registraron, ¿verdad? De parte, por ejemplo, de Lucas, ¿no es cierto?, registrando ciertos aspectos de la vida de Jesús en el Evangelio de Lucas o en los relatos del libro de los Hechos. Y podemos decir que lo que escribió Mateo en el capítulo 5 tiene mayor grado de inspiración. Esto es lo que sostiene los grados de inspiración, diciéndonos que hay ciertas partes. ¿Vieron esas Biblias que tienen la letra rojita? Dice, las letras rojas son lo que dijo Jesús. Lamentablemente muchos creyentes han caído en eso. Tal vez tú digas, no, yo creo en la inspiración de la Biblia. ¿A qué te refieres que crees en la inspiración de la Biblia? Bueno, mira, yo tengo mi Biblia en letras rojas que el Señor Jesús habló. Bueno, esa es la palabra de Dios. ¿Y el resto? Bueno, también, pero... Y entonces te das cuenta que también podemos caer en ese error. Pensar que las letras rojas son inspiradas y las letras en negritas no. A eso llamamos grado de inspiración. Y también podemos hablar acerca de la teoría de inspiración mística. ¿Qué significa inspiración mística? Significa, obviamente, que Dios, de alguna manera, no es que de pronto esto es muy parecido a la inspiración natural. Porque aquí se refiere a gente que tuvo una inspiración, como un poeta, ¿verdad? Que se inspiró para escribir la Biblia. Entonces, podemos decir que todos son inspirados, ¿no es cierto? No solamente algunas personas, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos decir que la Biblia puede contener errores, ¿verdad? Porque si decimos que fueron simplemente, tuvieron un momento de inspiración, ¿no es cierto? Yo leí algunos textos, por ejemplo, de ciertas personas que de pronto escriben poesía y tú dices, bueno, ¿cuándo escribiste esto? Bueno, fue un momento que yo me inspiré. Te das cuenta que tanto esto como la inspiración natural descansa que la escritura es un producto humano y no de origen divino. Y por último tenemos ahí la inspiración falible. ¿Qué significa la inspiración falible? Obviamente falible significa que contiene errores. Si yo digo que la Biblia contiene errores, entonces, ¿qué partes yo puedo decir que no tiene errores? ¿Qué parte de la Escritura yo puedo decir que es fiable, en la cual yo puedo confiar lo que Dios me está diciendo? Al final yo me vuelvo juez de lo que la Escritura dice. Por lo tanto, no es confiable. Entonces, fíjate lo que usamos la otra vez, esa frase de Spurgeon. Si lo más importante que sostiene nuestra fe es movido, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué podríamos hacer? ¿Verdad? Y luego está la inspiración bartiana, que no la tengo en la pantalla, pero que quería comentarte un poquito también acerca de Karl Barth. Karl Barth fue un teólogo que habló mucho acerca del existencialismo y también va a mencionar acerca de la inspiración en ese sentido. Él tiene una manera de explicar un poquito complicada, ¿no? Él dice, la Biblia es la palabra de Dios cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros. Una vez más, la Biblia es la palabra de Dios cuando la palabra de Dios, que en este caso es Cristo, nos habla de nosotros. Karl Barth va a hablar de una teología centrada en Cristo y va a hablar de una inspiración centrada en Cristo. Sin embargo, cae en un error tremendo, porque él va a decir que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, ¿cuándo se hace palabra de Dios? Bueno, cuando tú sientes que Dios te habla. Es decir, que cuando tú no sientes esa experiencia de que Dios te está hablando, entonces lo que tú estás leyendo no es palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Esta forma de describir o definir la inspiración bíblica es muy peligrosa para lo que va a ser después nuestra fe y cómo vamos a vivir nosotros delante de Dios. La inspiración, por lo tanto, es muy importante que podamos ser precisos y claros en relación a lo que la Biblia nos dice. Y
Y quiero llegar a una conclusión antes de terminar con el video. La doctrina de la inspiración confirma que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso es tan importante. La Biblia es la palabra de Dios en tanto que es inspirada por Dios. Fíjate que hablamos de una relación directamente proporcional. La doctrina de la inspiración es una enseñanza bíblica. Hemos hablado de que la Biblia no brota de una teología o de un capricho o de una imposición teológica. La Biblia misma nos hace ver que esta es una doctrina o que brota de la enseñanza bíblica. Pero por último, hemos visto también que la inspiración opera como una influencia divina. La inspiración es la influencia divina que actúa primero en los autores que registraron, que produjeron y escribieron la palabra de Dios. Y en segundo lugar, hemos hablado que la inspiración alcanza ¿qué cosa? El proceso. Y esto tiene que ver con la palabra que ha sido inspirada. Y de esa manera Dios va dirigiendo la mente de estos hombres para escribir exactamente lo que Dios quería, para escoger tal palabra, tal frase y decirlo de tal manera como Dios quería, pero respetando la personalidad de aquel hombre que Dios escogió para ser el mensajero de su palabra, para ser el receptor de su palabra, para comunicarnos su palabra y de esa manera garantizar que la Escritura ha llegado a nosotros de una manera inerrante e infalible. Quiero preguntarte antes de terminar, antes de continuar de cerrar, mejor dicho, este tiempo de este video. Yo quiero llevarte a este punto. Porque hemos hablado de teorías, hemos hablado de algunas definiciones, pero sabes, siendo muy sincero, ¿cómo puedes aplicar eso a tu vida? Es decir, el saber que la Biblia es inspirado, ¿cómo determina eso tu forma de vivir? ¿Cómo te afecta eso en relación a cada día que te acercas a abrir la Biblia? Fíjate, yo puedo decir, siendo sincero, si yo no entiendo la doctrina de la inspiración, es probable que no acepte la autoridad de la Escritura sobre mi vida. Que yo diga, sí, la Biblia dice esto, pero... Y empiezo a razonar la Escritura, ¿te das cuenta? Empiezo a justificar, empiezo a mostrarle a Dios que yo tengo razón y que mis razones tienen mayor autoridad que lo que Él me dice en su palabra. ¿Te das cuenta que es tan importante entender a profundidad lo que es la inspiración? En segundo lugar, para mí, estoy hablando en forma personal, si yo no profundizo en lo que la Escritura me dice acerca de la inspiración, es probable que yo acepte errores de la palabra de Dios. Porque cuando yo abro algunos libros de teología, como los de Karl Barth, por ejemplo, voy a encontrarme con frases donde tal vez yo voy a darle un like. Sabes, a veces a mí, ¿cómo te puedo explicar? Sí me siento un poquito... veo algunas frases que ponen a veces en el Facebook, algunas personas, algunos creyentes, y muchos le dan like, sin entender lo que está diciendo esa persona. ¿Verdad? A veces podemos citar personas. Yo te animo, en vez de citar personas, cita la palabra de Dios. No estoy diciendo que no citemos personas, yo estoy citando a algunos autores de la Biblia. Cito a Ryrie, cito a Tozer, pero antes de citar he tomado el tiempo de meditar y de filtrar lo que voy a decir, lo que voy a compartir con mi alumno, con mi clase, porque yo no quiero confundirte. Yo quiero que cuando tú recibas la enseñanza de la palabra de Dios, pueda edificar tu vida, pueda fortalecer tu fe y te lleve a vivir lo que la palabra de Dios dice. Así que te quiero animar, que tú puedas abrir tu corazón, pero también abrir tu entendimiento
y cada vez que abras la palabra de Dios, puedas examinar tu vida y decir, Señor, esta es tu palabra. No tengo que cuestionarla. Tengo que entenderla y tengo que obedecerla. Dios quiere usar tu vida tremendamente. Y yo estoy orando que Dios en este tiempo te pueda mostrar su voluntad, su propósito. Y eso va a pasar si tú puedes abrir la Biblia, pero ir a la palabra de Dios reconociendo la inspiración divina, su origen divino. Que Dios te bendiga y espero que puedas seguir conociendo más de la palabra de Dios.